Así es, hermanos, que para recapitular dónde estamos, por cómo llegamos hasta allí. La confesión de fe entonces, en el capítulo 2, se divide en tres párrafos. El primero habla del ser de Dios, de sus atributos. El segundo párrafo habla de cómo Dios se relaciona con sus criaturas o con la creación. Y el tercer capítulo ya ahonda en cuáles son las personas de la Trinidad. Y para empezar, tenemos que recordar que la doctrina de la Trinidad no es una invención tardía de la Iglesia, ni una especulación filosófica ajena a la Escritura, sino que la doctrina de la Trinidad es una respuesta fiel de la Iglesia al testimonio progresivo de las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento se afirma con claridad que Dios es uno. Texto muy conocido, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero también se insinúa una pluralidad en su ser. Acompáñeme por favor rápidamente a Isaías 48:16. Y quiero que usted por sí mismo note o se dé cuenta de la connotación plural que se le da al ser de Dios. Isaías 48:16 dice: acercaos a mí. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Cómo? Bueno, ahí están las tres personas de la Trinidad. Esta revelación de la Escritura, que corresponde al entendimiento de la Trinidad, del ser de Dios, era un poco oculta o velada en el Antiguo Testamento. Es así que la revelación de la Trinidad alcanzó su plenitud en el Nuevo Testamento, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son presentados como distintos, pero plenamente divinos. Un ejemplo, Mateo 28:19, el versículo de la Gran Comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero acompáñenme a 2 Corintios 3:14, un verso muy importante, que dice así: todos los santos os saludan, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es así que fue en los primeros siglos de la Iglesia donde esta verdad de la Trinidad tuvo que ser defendida con mucha más precisión. En el año 325 después de Cristo, en el Concilio de Nicea, este se dio para responder a la herejía de Arrio. Arrio era un pastor que enseñaba que el Hijo era creado. Sin embargo, este credo afirmó y estipuló que el Hijo es de la misma sustancia del Padre. Ellos usaron un término que se llama homousios, que significa de la misma sustancia. Más tarde, en el año 381 después de Cristo, en el Concilio de Constantinopla, se reafirmó la deidad del Espíritu Santo, estableciendo la doctrina trinitaria en la forma clásica como la tenemos hoy en día y ortodoxa. Pero es en la Reforma Protestante del siglo XV donde los teólogos como Calvino no reinventaron la doctrina, sino que la reafirmaron como fundamental para el Evangelio. Esta misma línea es la que encontramos hoy en la Confesión de 1689, la cual recoge fielmente la enseñanza bíblica de la Trinidad y también recopila el entendimiento histórico de la Iglesia. Así que por tanto estudiar la Trinidad nuevamente no es un ejercicio abstracto por hobby, sino que entender la Trinidad es entrar en el mismo conocimiento del Dios que está vivo. Como afirma nuestra confesión, la doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Así que, en simples rasgos, en resumen, sin Trinidad no hay evangelio, sin Trinidad no hay salvación y sin Trinidad no hay verdadero conocimiento de Dios. Así que
Para poder entender la doctrina de la Trinidad tal y como la formula la confesión, tenemos que establecer la base de nuestro entendimiento de la Trinidad. Y la base es, como primer gran punto, la unidad del ser divino. ¿Qué significa en resumen? Es que hay un solo Dios en esencia. Vaya por favor a la confesión de fe. En este ser divino, dice la confesión, e infinito, de una sustancia, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Vamos a formular este punto de partida. El punto de partida de la doctrina trinitaria ortodoxa no es la distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino el punto de partida es la unidad absoluta del ser de Dios. La confesión de fe comienza diciendo en este ser divino e infinito. Aquí nuestros hermanos ingleses establecen que todo lo que se dirá a continuación ocurre dentro de la realidad de un solo Dios verdadero. Esto es esencial porque cualquier comprensión de la Trinidad que pierda esta unidad cae inevitablemente en el error del triteísmo, es decir, de caer en la idea de que hay tres dioses. La Escritura es clara e inquebrantable en su afirmación del monoteísmo. Deuteronomio 6:4, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es uno. Esto no es un punto secundario, sino el fundamento de toda la revelación bíblica. El profeta Isaías, en el capítulo 45, versículo 5 de su libro, dice y reafirma esta verdad cuando Dios mismo dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Por tanto, cualquier formulación doctrinal debe someterse a esta verdad, y es que Dios es uno en esencia. La confesión entonces continúa diciendo que las tres personas son de una sustancia, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. ¿Qué significa esto? Esto significa que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no comparten partes de Dios, sino que cada persona de la Trinidad posee plenamente la totalidad de la esencia divina. El Hijo no es una porción de Dios, el Espíritu Santo no es una extensión del Padre, porque cada persona es verdaderamente y es completamente Dios. Y esto es claramente enseñado en las Escrituras. El Padre es llamado Dios en Juan 6:27. El Hijo es llamado Dios en Juan 1:1 o Hebreos 1:8. Y el Espíritu Santo también es identificado como Dios en Hechos 5:3-4, versículos que puede usted indagar en su caso. Sin embargo, aunque Dios o la Escritura habla de que hay tres personas distintas que se les llama Dios, no enseña tres dioses, sino uno solo. Y aquí de nuevo debemos despojarnos del calzado de nuestros pies, porque es terreno sagrado. Este es un misterio glorioso. El misterio glorioso de la Trinidad es que hay unidad de esencia, pero distinción de personas. Además, la confesión de fe subraya que esta esencia es indivisa, es decir, no se puede dividir o partir, porque protege la doctrina de cualquier intento de fragmentar a Dios. Dios no puede ser dividido ni en su ser ni en sus atributos, como veíamos esta mañana. El poder de Dios, la gloria de Dios, la eternidad de Dios y la naturaleza de Dios son una sola realidad, compartida plenamente por las tres personas. Así que desde una perspectiva bíblica y reformada, esto nos lleva a afirmar que todas las obras de Dios hacia afuera son indivisas, lo que llamarían los teólogos ad extra, es decir, que aunque podamos distinguir roles personales, es decir, como que el Padre envía, el Hijo redime, el Espíritu aplica, toda la obra de Dios es obra del único Dios trino. Acompáñeme en estos textos. Juan 5:19. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora acompáñenme al versículo 16 del mismo Evangelio, versículo 13 al 15. Dice Jesucristo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ven cómo hay una relación intrínseca en la obra de la Trinidad en la salvación? En términos prácticos, la unidad de Dios nos lleva a la adoración correcta. No adoramos a tres seres separados. Imagínense el hermano Jonathan adorando al Padre, el hermano Jason adorando al Hijo y el pastor Castañeda adorando solo al Espíritu Santo. ¿Cierto que no tiene sentido? Adoramos a un solo Dios en tres personas. Así que esta fe que nosotros creemos no es una contradicción lógica, sino que la Trinidad es una revelación divina que trasciende nuestra comprensión sin violar la verdad. Así que antes de contemplar la distinción de cada una de las personas, debemos afirmar con claridad nuestra base. Hay un solo Dios, una sola esencia divina, una sola esencia infinita e indivisible, en la cual subsisten eternamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora estudiemos brevemente qué dice la confesión de fe de cada una de las personas de la Trinidad. Como primero en orden pone la confesión de fe el Padre. Leamos por favor. ¿Qué dice la confesión? El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. Al Padre entonces se le muestra en la confesión de fe como la fuente y como el origen sin origen. Así que, habiendo establecido primero nuestra base de la unidad del ser divino, la confesión procede a distinguir las personas por sus propiedades personales. Y para estudiar cada una de las personas de la Trinidad vamos a estudiarlas en dos grandes bloques: cuál es su identidad y lo segundo, cuál es su obra. Así que al Padre se le define como que no es de nadie, ni por generación ni procesión. Así que esta breve pero profunda declaración define lo que distingue al Padre dentro de la Trinidad. Y es que Él no es engendrado, Él no procede de nadie, es no procedente. Es decir, que el Padre no deriva su existencia de ninguna otra persona divina. Así que vamos como primero, ¿cuál es la identidad del Padre? Su identidad es que es plenamente Dios y fuente sin origen. Así que es fundamental empezar diciendo del Padre que Él es plenamente Dios. Él no es más ni menos que el Hijo, el Espíritu Santo. Él comparte la misma esencia divina, comparte su mismo poder, la misma eternidad. Jesús mismo ora al Padre en Juan 17:5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, lo cual muestra tanto la distinción de las dos personas, Padre y el Hijo, como la igualdad de la gloria eterna. Ven que en ese mismo versículo Jesús está diciendo que comparte la gloria eterna en igualdad. Así que la propiedad personal del Padre es ser fuente sin origen. Esto no significa que el Padre sea superior en esencia, sino que dentro del orden trinitario, lo que los teólogos llaman orden de subsistencia, el Padre es aquel de quien el Hijo es eternamente engendrado y de quien el Espíritu procede junto con el Hijo. Así que esta relación que hay en la Trinidad no implica tiempo ni cambio, sino una realidad eterna en el ser de Dios. Pero ahora veamos cuál es la obra del Padre. El Padre, según nuestra teología, es quien envía, quien elige y quien llama a comunión. Así que veamos la obra del Padre rápidamente. Las Escrituras presentan consistentemente al Padre como aquel que envía. En Juan 3:16 leemos que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién tiene un hijo? El Padre. Él dio a su Hijo.
También en Gálatas 4:4 dice el apóstol, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aquí vemos al Padre como el autor del plan de redención, aquel que decreta, aquel que envía a su Hijo, sin que esto implique inferioridad del Hijo. Aunque el Padre envía al Hijo, el Hijo no es menor que el Padre. Bueno, desde nuestra perspectiva bíblica, el Padre es frecuentemente asociado con la elección soberana. Fíjese en Efesios 1 del 3 al 5. El apóstol declara que fuimos nosotros los hijos de Dios escogidos, o según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que, ¿en dónde recae la acción de la predestinación? Del Padre. El Padre entonces es quien diseña el plan eterno de salvación, pero siempre en perfecta unidad con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es importante advertir eso contra los errores comunes. Uno de ellos es pensar que el Padre es más Dios que el Hijo, o que es más Dios que el Espíritu. Y no solo podemos caer en ese error, sino que hay otro error que se nos puede presentar, y es que podemos imaginar que el Padre existía antes que el Hijo, como si hubiera una secuencia temporal. Ambas ideas son contrarias a la enseñanza bíblica y confesional. Creemos que el Padre nunca ha existido sin el Hijo, ni sin el Espíritu Santo. La Trinidad es eternamente completa desde siempre. También debemos evitar una concepción impersonal del Padre. El Padre no es simplemente una fuente abstracta. El Padre es una persona real, con quien el creyente tiene comunión. ¿Qué dice Romanos 8:15? Dice el apóstol, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual decimos Abba Padre. Abba Padre. Una palabra en arameo que significaba la primera palabra que un niño le puede decir a su papá. Papi, padre. Esta verdad es profundamente pastoral. El Dios eterno es nuestro Padre. En conclusión, el Padre se distingue no por ser más divino que los demás, sino por su relación personal dentro de la Trinidad. El Padre no es de nadie, el Padre no es engendrado, Él no procede de nadie. El Padre es la fuente sin origen, el que envía, es el que elige y aquel con quien por medio de Cristo y en el Espíritu podemos tener comunión. Esta verdad no solo informa nuestra teología, nuestra cabeza, sino que transforma nuestra relación con Dios, porque no nos acercamos a una fuerza impersonal, a una energía invisible, sino que nos acercamos a un Padre eterno que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, veamos la segunda persona de la Trinidad, y es el Hijo. ¿Qué dice la confesión de fe? El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Así que, ¿cómo resumiríamos quién es el Hijo? ¿Cuál es su identidad? Cuando hablamos de su identidad, dé cuenta que usted muestra su cédula. ¿Qué información tiene su cédula? Lo que usted es, cuándo nació, qué altura tiene, qué sangre es, cómo se llama, en dónde nace, en dónde inscribió su cédula. Bueno, esa es la identidad del Hijo, que es engendrado eternamente y que es el Redentor. Después de considerar entonces al Padre como aquel que no es de nadie, la confesión dirige nuestra atención al Hijo. Y esta declaración es fundamental para nuestra cristología ortodoxa, pues establece tanto la distinción personal del Hijo como su plena deidad. Veamos cuál es la identidad del Hijo. Bueno, es eternamente engendrado y es plenamente Dios. Así que en primer lugar, en su identidad, debemos afirmar con toda claridad que el Hijo es verdaderamente Dios. Él no es una criatura exaltada. Jesucristo no es un ser intermedio entre Dios y el hombre. El prólogo del Evangelio de Juan declara en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Aquí vemos tanto la distinción cuando dice con Dios, como la identidad en esencia cuando dice era Dios. Asimismo, en Hebreos 1:8, el autor inspirado declara del Hijo, tu trono, oh Dios. Le está diciendo al Hijo, oh Dios, por el siglo del siglo. El apóstol está parafraseando el Salmo, atribuyéndole explícitamente la divinidad. La confesión describe al Hijo como engendrado eternamente y esta frase debe entenderse con mucha precisión. No se trata de un acto en el tiempo, como si el Hijo hubiera comenzado a existir en cierta parte de la historia. Más bien se refiere a una relación eterna dentro del ser de Dios. ¿Cómo así? El Hijo siempre ha sido Hijo y el Padre siempre ha sido Padre. Nunca ha habido un momento en el que el Hijo no existiera, como afirma el mismo Cristo en Juan 17:5, que Él compartía la gloria con el Padre antes de que el mundo fuese. La generación entonces de Cristo es eterna. Es una forma de describir la relación única del Hijo con el Padre. El término engendrado no implica creación o comenzar a existir. El término engendrado significa una comunicación de la misma esencia divina. ¿Recuerdan cuando hablamos de atributos comunicables e incomunicables? Comunicables en este aspecto teológico no significa como una charla, una conversación. Comunicación es aquello que se comparte. Así que engendrado significa que hay una comunicación de la misma esencia divina entre el Padre y el Hijo. Por eso Juan 1:18 habla del unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. Así que en nuestra teología, el entendimiento de la identidad del Hijo protege de dos verdades. Y es que el Hijo es distinto del Padre y que es igual al Padre en naturaleza. Hablemos de la obra del Hijo. La confesión de fe habla del Hijo como el Redentor encarnado. Así que en cuanto a su obra, el Hijo es Redentor. Él es quien se encarna para cumplir el plan eterno de la salvación. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo, es decir, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquí vemos cómo el Hijo Eterno entra en la historia de la humanidad sin dejar de ser Dios. En Filipenses 2, del 6 al 8, el apóstol nos enseña que Cristo, siendo en forma de Dios, se humilló formando o tomando la forma de siervo. La encarnación de Cristo no altera su divinidad, sino que añade a su persona una naturaleza humana. Así que el Hijo en su obra de redentora vive una vida perfecta en esta tierra. Muere en la cruz como sustituto de su pueblo y resucita para nuestra justificación, como lo dice Romanos 4:25. Así que todo esto lo hace en obediencia al Padre, pero sin ser inferior en esencia. Juan 10:30 afirma, yo y el Padre uno somos. Afirmación que casi le provoca la muerte. Esta afirmación de que Dios, Cristo y el Padre son uno, muestra la unidad esencial incluso en medio de la distinción funcional. ¿A qué me refiero? Es crucial evitar errores para el entendimiento de su identidad y de su obra. El arrianismo, por ejemplo, afirmaba que el Hijo fue creado. Y esto es totalmente contrario a la Escritura y a nuestra confesión. Y debemos evitar pensar que la filiación del Hijo comenzó en la encarnación. El Hijo o Cristo no llegó a ser hijo en Belén, porque Él es eternamente hijo. Desde la perspectiva pastoral o desde una perspectiva más personal de esta confesión o de la afirmación de la confesión de fe, podemos saber con certeza que nuestra salvación descansa en la obra de alguien que es plenamente Dios. Solo un Salvador divino puede cargar el peso del pecado y otorgar justicia perfecta. Además, conocer al Hijo es conocer al Padre, dice Juan 14:9. Lo que hace de Cristo la revelación perfecta de Dios.
En conclusión, el Hijo se distingue por ser eternamente engendrado del Padre, comparte plenamente la esencia divina y es el Redentor de su pueblo. En él vemos no solo la gloria de Dios, sino que en el Hijo amado también vemos el camino de la salvación para todos los pecadores. Pero veamos a la tercera persona de la Trinidad. La confesión de fe dice, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Así que el Espíritu Santo, en conclusión, es quien procede eternamente del Padre y del Hijo, y él aplica la salvación. Así que habiendo considerado al Padre como no engendrado y al Hijo como eternamente engendrado, la confesión de fe presenta ahora al Espíritu Santo con estas palabras. Él procede del Padre y del Hijo. Esta frase define la propiedad personal del Espíritu Santo dentro de la Trinidad. El Espíritu Santo es eternamente procedente. Así como el Hijo es distinguido por su generación, el Espíritu es distinguido por su procesión. Veamos su identidad. Como primero, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es plenamente Dios y es plenamente o eternamente procedente. Así que en primer lugar debemos afirmar con la misma claridad que en los puntos anteriores, el Espíritu es plenamente Dios. No es una fuerza, no es una energía, no es una mera influencia divina. Y la Escritura le atribuye personalidad y deidad. Mira Hechos 5, 3 al 4, leamos rápidamente. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Clarito está. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea, mentiste a Dios, después lo dice. Así que Pedro confronta a Ananías diciendo que ha mentido al Espíritu Santo y luego afirma que mintió a Dios, identificando claramente al Espíritu con Dios mismo. Asimismo, en 1 Corintios 2 del 10 al 11, Pablo nos muestra que el Espíritu conoce las profundidades de Dios. ¿Y quién más que Dios podría conocer las profundidades de Dios? Eso es algo que solo Dios puede hacer. La confesión entonces afirma que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. ¿Qué significa eso? Esta enseñanza es conocida históricamente como la doctrina del filioque, que expresa que el Espíritu tiene una relación eterna con ambas personas, con el Padre y con el Hijo, porque procede de ellos dos. Así que no se trata de un envío temporal, aunque también es enviado en la historia, profetizado por Cristo en 14:26, sino de una relación eterna en el ser de Dios. Mira Juan 15:26, dice Cristo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Aquí vemos tanto la procesión como la misión económica del Espíritu Santo. Quiere decir económica, es decir, la distribución en el plan de Dios para salvar a los hombres. Esta procesión del Espíritu Santo no implica que el Espíritu Santo es inferior al Padre o al Hijo. Así como el Hijo no es inferior por ser engendrado, el Espíritu no es inferior por proceder. Las tres personas comparten la misma esencia, la gloria y la eternidad, así como afirma nuestra confesión. Todos son infinitos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son sin principio. Por tanto, el Espíritu Santo es digno de la misma adoración que el Padre y que el Hijo. Pero ahora veamos la obra del Espíritu Santo. En resumen, podríamos decir esto. El Espíritu es el que aplica la salvación y el Espíritu es quien habita en el creyente. Así que en cuanto a su obra, el Espíritu Santo es quien aplica la redención. Todo lo que el Padre decreta y el Hijo logra,
el Espíritu lo hace efectivo en el creyente. Jesús enseña en Juan 3:5 que es necesario nacer ¿de qué? Del Espíritu. Así que es el Espíritu quien regenera el corazón del hombre, dando vida donde había muerte espiritual. Vamos a Tito 3:5. Tito 3:5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación que da ¿quién? El Espíritu Santo. Además, en 1 Corintios 6:19, se nos dice que es el Espíritu Santo quien habita en los creyentes. Dice el apóstol, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Así que esta verdad es muy asombrosa. El Dios eterno mora en su pueblo. También es el Espíritu quien santifica al creyente, guiándolo a la obediencia, como dice Gálatas 5, del 16 al 25. Pero también el Espíritu Santo es quien da testimonio de nuestra adopción, como lo dice Romanos 8:16. Así que es importante evitar muchos errores de minorizar y pensar del Espíritu que es menor que el Padre y del Hijo. Uno de esos errores es reducir al Espíritu a una experiencia emocional o a una manifestación externa. Otro error que se cae por no creer lo que dice la Biblia es ignorar al Espíritu Santo en la práctica cristiana, enfocándonos solo en el Padre y en el Hijo. A ambos extremos, tanto ignorarlo como enfocarse solo en su obra, distorsionan la enseñanza bíblica. El Espíritu es una persona divina, es activa y es indispensable en toda la vida cristiana. Desde nuestra perspectiva bíblica reformada, el Espíritu también obra soberanamente. Él no depende de la voluntad humana, sino que aplica eficazmente la salvación a los elegidos. Esto resalta la gracia de Dios, que desde el inicio hasta el fin opera en la vida cristiana. Así que en conclusión, ¿qué diremos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo entonces se distingue por su procesión eterna del Padre y del Hijo. Él es plenamente Dios y es quien aplica la obra redentora en cada uno de los creyentes. Sin la obra del Espíritu Santo, el Evangelio quedaría externo a nosotros. Sería algo ajeno al ser humano. Sin la obra del Espíritu Santo, no sería eficaz la salvación. Así que es por él que la salvación se hace una realidad viva en el corazón del creyente. Así que vamos a aterrizar este avión en las grandes conclusiones del entendimiento de esta doctrina. Ya hemos visto que la base del entendimiento de la Trinidad es la unidad en esencia. Pero no solo eso, sino que Dios está en tres personas. Pero como primer entendimiento que nos da la confesión, veamos la unidad y distinción. Vamos a explicar la frase, un solo Dios en tres personas. Dice la confesión de fe, todos ellos son infinitos y sin principio y por tanto son un solo Dios. No ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Así que, después de haber considerado todas las personas de la Trinidad, la confesión de fe nos lleva nuevamente a una afirmación fundamental que mantiene este equilibrio doctrinal. Todos son infinitos, sin principio, pero un solo Dios. Y aquí se nos recuerda que aunque distinguimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no estamos hablando de tres seres independientes, sino de un solo Dios verdadero. ¿Qué podemos decir con respecto a la unidad y distinción? Hablemos primero de la unidad de Dios. Y es que Dios es un solo ser infinito y eterno. La confesión afirma que cada una de las personas es infinita y sin principio. Esto significa que ninguna persona de la Trinidad tiene origen temporal. Ninguna persona de la Trinidad tiene limitación en su ser. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Esta verdad está claramente enseñada en la Biblia. Salmo 92,
que dice el salmista, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, siempre has sido Dios, desde el siglo, desde antes de la fundación del mundo hasta mucho después de ella. Él no tiene fin. Apocalipsis 1:8, Dios es descrito como el que es, como el que era y como el que ha de venir. Esto nos da una descripción que pertenece igualmente a las tres personas en cuanto comparten la misma esencia divina. La consecuencia lógica de la eternidad compartida es que son un solo Dios. No hay división en el ser divino. Y la confesión es cuidadosa en decir que Dios no ha de ser dividido en naturaleza y ser. ¿Cómo así? Esta proposición protege la doctrina de cualquier forma de triteísmo. No existen tres naturalezas divinas. No existen tres centros independientes de existencia. Hay una sola esencia divina subsistiendo en tres personas y relaciones eternas e inmutables. Sin embargo, la unidad de Dios no elimina la distinción entre las personas, porque la confesión de fe continúa diciendo que Dios es distinguido por varias varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Es decir, lo que se diferencia o lo que diferencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no es su esencia, sino sus relaciones eternas. El Padre no es engendrado, el Hijo es engendrado y el Espíritu procede. Estas relaciones no son accidentales ni temporales. Estas relaciones entre cada una de las personas de la Trinidad son eternas y nunca han cambiado y nunca cambiarán. La Escritura nos muestra claramente tanto la unidad como la distinción. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Jesucristo manda bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Observa que dice que Cristo bautizándolos en el nombre. Enfoquémonos en la palabra nombre. El nombre es singularidad, pero menciona tres personas distintas. En 2 Corintios 13:14, Pablo bendice a la iglesia diciendo, la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con vosotros. Entonces aquí es importante ver la distinción clara entre las tres personas, pero una misma unidad en la obra divina. Como segundo entendimiento de la unidad y distinción, veamos la obra indivisa y el misterio de la Trinidad. Así que la doctrina de la Trinidad desde nuestra perspectiva ortodoxa reformada nos lleva a afirmar el principio clásico que predicaron nuestros padres de la Iglesia, un latinazgo muy famoso, que ojalá usted se lo pueda recordar. Las obras externas de la Trinidad son indivisas. Esto significa que toda obra de Dios hacia la creación es obra del único Dios trino. Aunque distinguimos apropiaciones, es decir, el Padre es quien elige, el Hijo es quien redime, el Espíritu es quien aplica la redención. Nunca debemos pensar que actúan separadamente, porque Dios es uno y Dios siempre actúa como uno. Así que es importante reconocer nuevamente que estamos frente a un misterio que no podemos meter en nuestra cabeza con exhaustividad, pero no es una contradicción tampoco, pero sí una verdad que supera nuestra comprensión, que es finita. Intentar reducir la Trinidad a analogías humanas casi siempre conduce al error. Por ello, la postura reformada ha sido siempre la de afirmar con claridad lo que la Escritura revela sin pretender explicar exhaustivamente el ser de Dios, porque no vamos a poder definirlo de manera exhaustiva. En conclusión, la doctrina de la Trinidad mantiene un equilibrio perfecto, un Dios en esencia, tres personas distintas en relaciones eternas. Así que esta verdad no solo es el centro de la teología cristiana, sino que el entendimiento de la Trinidad es la base sobre la cual descansa nuestra fe.
Negar la unidad de Dios destruye el monoteísmo. Negar la distinción destruye el Evangelio. Pero afirmar ambas es adorar al Dios verdadero, tal y como Él se ha revelado. Sin embargo, como un último entendimiento de la Trinidad, la confesión nos dice que la Trinidad es el fundamento de nuestra comunión y dependencia. Veamos nuestro texto. Dice la confesión: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Última parte del párrafo. Así que después de haber expuesto la unidad del ser divino y la distinción de las personas, la confesión de fe concluye con una afirmación profundamente pastoral. Y es que aunque nosotros no podamos entender el misterio de la Trinidad, aunque no podamos desarrollar este concepto en nuestra cabeza de manera exhaustiva, la Trinidad no está lejana de nosotros. Esto nos muestra que la Trinidad no es una doctrina abstracta o académica, sino la base de la vida cristiana. Veamos como primer entendimiento del por qué la Trinidad es el fundamento de nuestra comunión y dependencia. Lo primero es que la Trinidad tiene que ver con nuestra comunión con Dios. Así que en primer lugar la confesión afirma que la Trinidad es el fundamento de nuestra comunión, de nuestra relación con Dios. Esto significa que toda relación real con Dios es necesariamente trinitaria. No nos relacionamos con un Dios genérico, sino con el Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Esta estructura está claramente revelada en la Escritura. Acompáñeme a Efesios 2, versículo 18. Dice el apóstol: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Vea cómo están nuevamente desglosadas la Trinidad. Porque por medio de quién está hablando, de Cristo. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 3 personas. Aquí vemos que el patrón trinitario es evidente. El patrón trinitario de la comunión es esto: acceso al Padre por el Hijo en el Espíritu. Asimismo, 1 Juan 1:3 dice que la comunión del creyente verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que esta comunión no sería posible sin la obra del Espíritu Santo, quien nos une a Cristo, quien nos hace partícipes de la relación con Dios. Por tanto, la Trinidad no solo describe quién es Dios, sino cómo el creyente participa de la vida de Dios. Además, esta verdad de la Trinidad transforma nuestra adoración, porque nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Nuestra vida devocional, entonces, cuando entendemos la Trinidad, también se vuelve rica, se enriquece, se engrosa, se alimenta, se llena, porque sin la Trinidad sería imposible relacionarnos con Dios. Incluso la bendición apostólica en 2 Corintios 13:14 refleja este patrón. Y es que la gracia está en Cristo, y es que el amor está en Dios, y la comunión está en el Espíritu Santo. Pero como segundo entendimiento de que la Trinidad es el fundamento de nuestra comunión y dependencia, debemos entender la Trinidad y nuestra dependencia consoladora. ¿Qué quiere decir eso? La confesión habla de nuestra dependencia de Dios. Y es que no solo tenemos comunión con Él, sino que dependemos completamente de la obra trinitaria para nuestra salvación y para el sostenimiento de nuestra vida espiritual. Y desde una perspectiva teológica reformada, esto resalta la soberanía de Dios en toda la obra de redención. El Padre decreta nuevamente, el Hijo ejecuta y el Espíritu aplica. Toda la salvación es obra de el Dios Trino, de principio a fin. Romanos 11:36 resume esta verdad de manera muy gloriosa. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.
Así que nuestra vida cristiana no se sostiene por tus capacidades. La vida cristiana no se sostiene por qué tanta fe tienes en Dios. La vida cristiana no se soporta por cuánto tiempo has venido a la iglesia, por cuánto has servido un ministerio. Nuestra vida cristiana se sostiene en la obra continua del Dios Trino. Incluso nuestra perseverancia, el que tú estés aquí hoy en el día del Señor, perseverando hoy en su casa, depende de esta realidad. Es que somos guardados por el poder del Padre, intercedidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sostengo? Veamos cómo somos guardados por el poder del Padre. Primera de Pedro 1:5. Acompáñenme, por favor. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el contexto está hablando, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está claramente identificado la persona del Padre. Pero en Hebreos 7:25 se habla de la intercesión del Hijo. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuál es el contexto? El sacerdocio de Melquisedec. ¿Quién fue declarado sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es quien sella la obra de Dios. Acompáñenme a Efesios 1, del 13 al 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta obra de la Trinidad en la salvación es lo que añade la confesión como dependencia consoladora. Y esto es profundamente significativo, personal para cada uno de nosotros. La doctrina de la Trinidad no solo pretende instruir tu mente, la doctrina de la Trinidad consuela el corazón, porque sabemos que nuestra salvación no depende de nuestra inestabilidad o si no ya hubiéramos caído. Nuestra salvación depende de la fidelidad del Dios Trino que opera y sigue salvando y sigue renovando nuestra mente y nos sigue preparando para la eternidad. Por ello, el Padre no cambiará nunca el decreto. El Hijo no fallará en su obra y el Espíritu no abandonará a aquellos en quienes habita. Así que finalmente, esta doctrina define el cristianismo puro mismo. No se puede ser cristiano negando la Trinidad, porque negar la Trinidad es negar al Dios que salva. Así que, con mucho respeto, tal vez amor condescendente, no creemos que un unitario sea un verdadero creyente. Ni a aquellas religiones que minorizan y subestiman al Hijo o al Espíritu Santo. No se puede ser cristiano sin ser trinitario. No se puede ir al cielo sin ser trinitario. Así es radical es. El Evangelio es en esencia una obra trinitaria. Por tanto, conocer a Dios correctamente implica conocerlo como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Así que en conclusión, hermanos, hemos dado un brochazo muy general a la doctrina de la Trinidad. 1000 vidas nos faltarían para poder entender el ser de Dios y cómo Él se ha revelado y cómo Él opera en la vida de todos nosotros, en la salvación. Pero entendamos esto, que lo que quiere que la confesión quiere quedarse en nuestro corazón, y es que la Trinidad es el fundamento de nuestra comunión con Dios y la base de nuestra esperanza. Así que nosotros vivimos, hermanos, oramos, adoramos, perseveramos, dependiendo del Dios Trino, quien en su gracia nos ha introducido en su comunión eterna. Concluyamos y aterricemos esta enseñanza rápidamente. Así que al terminar este capítulo segundo, hemos visto bastantes cosas, pero no estamos cerrando un estudio, sino cuando miramos y admiramos al ser de Dios,
estamos siendo confrontados con la realidad más grande que puede enfrentar el ser humano. Y es que el Dios vivo, el Dios trino que no puedes entender, el Dios verdadero, se ha revelado. Ha querido que tú lo conozcas, niño, joven. Él ha venido en forma de hombre para que le conozcas y vivas con él. Así que la confesión de fe de 1689 nos ha guiado no a opiniones humanas, sino a la enseñanza fiel de la Escritura, mostrándonos quién es Dios en su ser, quién es Dios en sus atributos, en su naturaleza trinitaria. Y así habiendo contemplado quién es Dios, no podemos seguir siendo los mismos. No después de ver la santidad de Dios, no después de haber visto su eternidad, no después de haber visto su poder, su gloria. Este Dios no es lejano a ti y a mí. Él se ha revelado y nos llama. Por eso este no es solo el final de una clase. Tal vez al que no ha creído, este puede ser el momento de una decisión. La pregunta ahora se torna personal. ¿Conoces tú a ese Dios, al verdadero Dios? No te estoy preguntando si sabes acerca de Él, porque puedes memorizarte la confesión de pe a pa, sino la pregunta es si has venido a Él. La Escritura dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y este temor no es opcional para el ser humano. El temor de Dios es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. No endurezcas tu corazón, teme a Dios, porque el día llegará en el que estarás delante de Él, no para aprender, sino para rendir cuentas. Pero escucha, ese Dios que vimos que es santo, también es misericordioso. Y esa misericordia se ha manifestado en Cristo. Él vino a salvar pecadores. Él vivió perfectamente. Él murió por los culpables y lo hizo para dar vida eterna a todo aquel que cree. Por eso el llamado es claro, ven a Dios, ven con temor y con fe, ven reconociendo tu pecado, pero confiando en Cristo. Y si eres creyente, hermano, vive a la luz de esto, adóralo, obedécelo, depende de Él. Porque este trino Dios no solo te salvó, sino que este Dios trino es el que te va a sostener hasta el final. Así que este es el Dios de la Biblia, este es el Dios que confesamos y este es el Dios a quien todos debemos rendirnos y adorar. Oremos.